Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué onda la banda? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda, che? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo la andan pasando acá cerrando el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Y bueno, bienvenidos. Una noche más. Bienvenidos todos a una nueva transmisión en vivo de nuestro canal Juanjo 16, transmisión en vivo número 56, si no estoy erróneo. Y bienvenidos nuevamente a OMSI 2. Vamos a seguir con nuestro simulador de colectivos. ¿Sí? Tenemos hoy una nueva solicitud lista como para comenzar a mandarle mecha. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, chicos. Así que bueno, procedo a aparecer en el plano. Uy, para que por alguna razón no me quiere cargar la cámara. Actualicé drivers. A ver, capaz que en una de esas se voy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí anda. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Bueno, bueno, ahora sí, vamos a comenzar, ¿sí? Especie verdosa de clase única, creo que dice el título. Y es justamente por lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, chicos. ¿Sí? La única línea que tiene un Ital Puma entre sus flotas es la línea 15, Buenos Aires. ¿Sí? Creo que debe tener como unos 10 coches más o menos. No les sabría decir el número exacto. Pero entre algunos de los tantos conocidos, como puede ser el coche 57, el 82, el 105, también se encuentra el coche 1. ¿Sí? Así que bueno, el coche 1 es el que vamos a estar streameando en el día de hoy. ¿Sí? Tratamos de hacerlo lo más parecido posible, por lo menos de vista exterior, porque lamentablemente el colectivo está incompleto en el juego. Sí, es una beta completamente cerrada que se descontinuó, no sé por qué. O no tengo la última actualización. Capaz que la última actualización chipeada ya del Puma, capaz que sea privada entre los mismos desarrolladores. Y bueno, a mí no me la han pasado, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. Lo mismo no es un impedimento para que hoy no hagamos la transmisión. De hecho, sí se la va a hacer normalmente, sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, chicos, ¿sí? Vamos a estar streameando el coche 1 de la línea 15, como he mencionado recién, ¿sí? Italbus Tropea, tercera generación, Puma D12, ¿sí? El Ital Puma, como le podemos conocer también, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar a saludar a la gentuza presente en el día de la fecha, ¿sí? El juego ya está todo cargado, ya está todo en orden para mandarle mecha. Vamos a mandar un gran saludo entonces en primera instancia para Maximiliano Aguilera. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Cuando era extraño cuando el Juan cuando era puntual, no sé qué quiso decir. La verdad que queda en buena. Titán Speakerman, bienvenido. También, primera vez que te veo o te cambiaste la cuenta, no sé. No, sí, ya estuviste varias veces. Capaz que te cambiaste el nombre de cuenta. Bueno, aún así, de todas maneras, bienvenido, crack. Gracias por estar acá presente. Nuestro amigo moderador Franco también. ¿Cómo andás, amigo? Buenas noches. Héctor Olivo también, buenas noches. Acá muy bien el fin de semana, la verdad. También hoy comprendo que es un día importante hoy en la Argentina. Es un feriado. Pero bueno, lo he pasado bastante bien este fin de semana. Y descansando, obviamente, haciendo mis cositas. También jugando con amigos. Así que bueno, por eso bueno, no, como que no le di mucha bola al canal. Así que recién ahora estoy como pegando la vuelta, ¿no? Ciro Servín también. Está desesperado por arrancar Ciro. Increíble. Bienvenido, Ciro. El fan de Moxa de Micro Omnibus Quilmes también. ¿Cómo andás, bro? Bienvenido. Fernando Caraballo también. Buenas noches. ¿Cómo va eso? Franchu también. Bienvenido. ¿Cómo andás, Franchu? Juanqui. Buenas, Juanqui. ¿Todo bien? Último día de vacaciones, dice Caraballo. Bueno, a volver al ruedo nomás. No hay más remedio. ¿Quién más? Está también el señor Gonzalo Miranda, que acaba de entrar. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Todo bien? Una pinta de que se quedan todos los días esos Italbú. Y no sé si todos los días, pero... Bueno, ya no le puedes pedir tanto, boludo. Si tienen ya creo que sus 8 años. Bueno, por lo menos este colectivo que voy a streamear es 2016. Si hacemos cuenta, van a ser ya 8 años de que está en la flota. Así, imagínate, ya te podés ir haciendo una idea, ¿no?
Así que bueno, vamos a pasar al jueguito. Y también vamos a mandar un saludo para Rodrigo Gómez, que acaba de entrar al stream. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Todo bien? Ahora sí, creo que ya estamos listos para arrancar. Sí, el juego ya está funcionando. Ahí está, lo vamos a poner de sonido de fondo. Y ahora sí, gente, 3, 2, 1 y vamos ya mismo a nuestro jueguito, ¿sí? Báncame que le voy a subir un toque de volumen a esto. Voy a poner más o menos por acá, ahí está. Ahí para que no se escuche tanto. Bien. Bueno, vamos al juego, chicos, ahora sí. Vamos a sacar la música. Vamos así, tac. Solo laburo así, chicos, no tengo, ya saben que no dispongo de un segundo monitor, ¿sí? Así que bueno. Ahí estamos, chicos. Bueno, ahí creo que lo pueden ver en pantalla. ¿Sí? Ahí que está clarito. Interno número 1, línea 15. Hay una cosa que sí me hizo enojar un poquito. Va, no enojar, sino que me dio un poco de bronca, por así decirlo. Es el hecho de que no pude encontrar la fuente correcta del número de coche. ¿Sí? O sea, me la puse a buscar, la busqué por entero. A ver si en alguna coincidía. No, ni siquiera. O sea, encontré una fuente que más o menos se le acerca, se le asemeja un toque. Así que bueno, es el único detallito, pero por lo demás está completamente bien hecho al modo exterior, ¿sí? Además, este coche creo que no tiene esos asientos altos, no estaría muy seguro, la verdad. Uy, uy, me cruzó un body. Se me cruzó un body de otra línea. ¿Sí? Ahí está, clarito. Puma de 12, la parte de la culata también, bien hechita. Muy similar a lo que en realidad el coche es actualmente. Pude guiar de ahí de un videíto de un amigo. Así que bueno, ¿sí? Vamos a estar entonces con esta nave. Vamos a abrir ventanillas. ¿Está? No sé si, de acá no sé si se abre. Ah, sí. Bien, excelente. Bueno, ahí estamos, chicos, entonces. A ver. No dije nada. Pensé que había visto algo ahí en el teléfono. Bueno, vamos entonces a la parte interior, ¿sí? Mucho del interior no lo podemos mostrar, lamentablemente. Voy a usar la F4 para que lo vean. Porque los asientos como que están un poco medio abusos de altos, si se quiere decir, ¿no? ¿Sí? Pero como bueno, ya les dije, el colectivo es una beta que era cerrada y se descontinuó o no tengo yo la última actualización del mod en sí, ¿sí? Así que bueno, solamente eso, ¿sí? Pero bueno, por lo menos es jugable el colectivo. Podemos streamear, no tiene ningún tipo de bug así muy choto, digamos, que nos lo impide, pero funciona. La verdad que 10 puntos, chicos. Así que vamos entonces directamente al grano. Vamos acá a mostrar la parte esta del interior, la cabina. Sí, miren, el freno de mano ni siquiera... No tengo ni para accionar freno de mano. Así que imagínense, ¿eh? Voy a repetir, la única línea que tiene esto en su flota es la 15. ¿Sí? No hay ninguna otra que tenga estos coches. Y de este estilo, dos puertas. ¿Mm? Debe tener unos cuantos también que, bueno, capaz que en una de esas ya sean los próximos a jubilar, quién sabe, ¿no? Aunque bueno, sí también tiene unos cuantos coches viejos, las 15, ¿no? Bueno, mapa nuevo también el día de hoy. Vamos a estar jugando el mapa de Liepaja 2020, así se llama. Y vamos a estar haciendo una línea más o menos larguita, che, ¿no? Y hoy tenemos una línea más o menos larga. Vamos a estar haciendo la línea 13 de este mapa. ¿Sí? Acá tenemos la planilla que vamos a hacer, la línea 2. Tiene una hora de duración de trayecto. O sea, vamos a estar haciendo una hora de ida. El descanso supondría de... No me digas que ese es el descanso, boludo. Oh, es una banda. 9:29, 10:04. No hay chance, amigo. No vamos a descansar tanto, no. Capaz 10 minutos como mucho. Y salimos de vuelta con otra hora de trayecto. Si me pongo a hacer el descanso, chicos, serían más de 30 minutos. Casi 35 minutos. Y si lo simulamos, vamos a estar terminando a la 1:30 de la mañana. Y tengamos en cuenta que mañana es día lunes. Así que bueno. Vamos a dejarlo así. Y vamos a mandarle mecha, ¿sí? A ver, vamos a... No sé cómo... No sé cómo poner el teléfono. Porque sí tengo un temita acá. Hay que poner solamente el chat. A ver, bueno.
Ahora quiero ver si tengo alguna forma de poner el chat solamente. Acá en el celular porque no... No, parece que no. A ver. No. Bueno, no importa. No importa, no importa. Voy a tratar de leer como pueda. Eso nada más. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. Ponemos el bondi. Ahí vamos. Voy a subirle un toquecito el volumen del juego. Lo tenía abajo. Poner más o menos por acá. Porque es medio ruidoso este colectivo, no les voy a mentir. Obviamente es un puma, así que ya se pueden ir imaginando el ruido que hace, ¿no? Bueno. Ahí tienen la prueba del motor. Bueno. Perfecto. Vamos a acomodar un poco las cámaras. Vamos a hacer esto ahí. Facundo Muga. Facundo Muga, bienvenido, ¿cómo andás? Sí, como ya te dije, como ya mencioné hace un ratito, estos colectivos de la línea 15 son únicos. O sea, son únicos en su especie. Que tienen dos puertas. ¿Sí? Busca fotos por internet de última, así. Si no crees. Bueno, vamos a mandarle mecha nomás. ¿Arrancamos? Vamos a cerrar la puerta. A ver, escuche bien el auricular. Ahí está, perfecto. Bueno. Vamos nomás. Uy. Falta GPS. Precipitando me falta GPS. Ahí va, ahora sí. Estamos, perfecto. Bueno, arrancamos. Arrancamos que hoy tenemos mucho streaming por delante, muchachos, Vamos a explorar este mapa nuevo también de paso. A ver qué tal se comporta. Solicitud hoy de Ezequiel Gallegos, ¿Qué hace este? Solicitud hoy del amigo S. Gallegos. ¿Sí? Ya saben que también ustedes pueden dejar sus formularios si ustedes quieren que hagamos algo. Más adelante, por supuesto. Y de paso, bueno, les comento que ya tengo el video para mañana, ¿sí? Ustedes saben que yo en el streaming pasado había anunciado que íbamos a cambiar el formato de los videos y se iban a subir lunes, miércoles y viernes. Van a ser nuestros días fijos. Obviamente también puede salir algo fuera de ese momento, pero los días fijos, con el horario fijo, van a ser esos. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas de Argentina, por supuesto. Para los que son gente de afuera, obviamente. Vamos a subir un video, ¿sí? Así que bueno, para irles notificando, para irles avisando, ¿no? Buenas. Seguimos. Bueno, ¿cómo se escucha el juego, chicos? ¿Se me escucha bien a mí? ¿Se escucha bien el juego? Cuéntenme un poquito. ¿Saben? Pónganle la máxima calidad al streaming para que no tengan problemas de funcionamiento. Ay, me olvidé de adelantarla ahora. Bueno, no importa. Ahora vamos a solucionar. Hola Román, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá andamos. No, voy a adelantar. Ay, 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 ay. Venete. Me olvidé de sacar el cosito este para manejar con mouse. Para poder cambiar la hora porque bueno. Me olvidé de adelantarla. No sé por qué. Lo hacemos ahora. Ahí está. Polla. Problema solucionado. La máquina de la lluvia invisible. Bueno, sí, ya sé. Oh, Slex, André. Y esa voz es que es del juego, Franchu. No la voz de los pasajeros. Liepaja, creo que si no me equivoco, es de uno de los países del Báltico. Así que bueno, hablan más o menos como ruso.
O algo parecido. Es Europa Báltica más o menos. Dale, no frené tan fuerte, dejen de llorar. Dios mío. ¿Ya arrancamos así? No quiero ni imaginar lo que va a ser el recorrido entonces. Hola Javier. ¿Cómo andás? También es un poco largo el coche, Pónganle, Estilo 1721. Acá. Excelente. Vámonos más. Vas a ver cuando suben a una torta bahiense. Recontra tortilla. Recontra tortilla. Hola Dark, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mira, 15 interno 1, exactamente. Ahí está. Bueno, espero que no tengamos problemas con el mapa porque apenas tuve tiempo de testearlo. Y lo digo específicamente porque el mapa anterior que hicimos en el streaming pasado, lo pude testear, o sea, sí tuve tiempo para testearlo todo. Y andaba recontra mal, boludo. Hasta antes de hacer el streaming, así que lo pude solucionar y bueno. Vamos a ver, espero que esté limpito. No tenga nada raro. Mapa también con circulación de tranvías. Lo único que me molesta un poco de los tranvías es que no te avisa el paso, así que tienes que mirar. Es justo acá, por ejemplo. Ahí está el tranvía del otro lado. Es lo único malo, pero bueno, después de ahí más. La verdad que joya. Bien. ¿Qué es esa torta? Y tal vez con taza. Y bueno, es lo que tiene la 15, pa. ¿Qué querés que haga? Y no solamente ese, hay varios internos de la 15 que tienen. Tiene el 1, el 57, el 105, 82 creo que también. Son varios. Son varios. Unidad vos con taza es el principio. Igual esta torta ya debe tener como 8 años. Y lo vuelvo a repetir, es del 2016. Que ya se pueden ir haciendo la idea. Bueno. Uy, amigo, esa voz de bebé. Ok. No diré nada, pero habrán señales. Vámonos. Ah, Ezequiel. De Abaidai. No, me cansé de jueguito ese. Hoy voy a descansar. Hoy vamos hacia OMSI. Igual, yo no descarto traer en el futuro más adelante de Dead by Daylight, chicos, El que lo tenga también puede avisar. Y podemos largar algunas partidas multiplayer, La verdad es un juegazo últimamente. Y yo también me lo entré a viciar muchísimo. A ver, ¿no viene ningún tranvía? No. Bien, vámonos más. El último Tatsa fue en 2012. Sí, exactamente. Hay algunos que están en la 15 que están repatentados. Como si fuera modelo 2018, pero nada que ver. Aclaro por las dudas, La verdad que el mapa está piola,
primera vez que lo estoy jugando, está bastante piola, tiene 45 líneas. Así que bueno, el que se lo quiera instalar, le aconsejo que no se van a aburrir, posta. Lo único malo es que bueno, como todo mapa europeo y bien detallado, tiene sus pelotudeces para instalar de otras cosas. Así que muy completo no es. Snake Encima creo Shofri que... Cabrauza siendo pastured Baranzi. Cállate que no te entiendo una bosta, boludo. La cuestión, bueno, como les digo, tiene también algunos DLC requeridos. Hay que comprar, obviamente. Ya saben que los DLC... Bueno, cualquier juego en Steam vale hoy una bocha de plata. Y los DLC ni les cuento. Bien. Ok. La misión Buenos Aires ya se está cayendo a pedazos. Los Tatsa, pero se están cayendo a pedazos, pero por incendios. Ahora, andás a ver si son así hechos entre ellos para cobrar seguro de los colectivos. O que son intencionales. Pero bueno. Speaks Nargais Yaunekli. ¿Qué onda, Maxi? Volviste, te vi al principio y te fuiste. Justo cuando estaba comiendo. Bueno, hoy tampoco me van a ver con el sándwich en la mano. Ni con la gaseosa. Bueno, con la gaseosa si se me seca la garganta seguramente sí. Pero ya cené, así que... Mate Casa Bondis. ¿Por casualidad son el popular mate cocido? Ya pasó, excelente. Recién te veo. Ah, el último que mencioné. El Dark spameando Metal Park, God y Talbot 0. No sé qué quiere decir, boludo. Ah, no. Ah, sos otro. Ok, bueno. ¿Qué opino de la 324? Snakes. Niña cansada. Bueno, cansada en cuanto a mí se refiere, ¿no? Porque todo el tiempo... Bueno, hay mucha gente que ha... Bueno, para que se callen un toque. Mucha gente pidiéndome 324. Hasta pasándome tuneo de 324. Recreados en la vida real. Y bueno. Vas a mitad de recorrido. No, recién arrancamos. Es largo. Hoy sí tengo que decir que es un poquito largo el tramo que vamos a estar haciendo. Así que hoy tenemos para bastante streaming con este coche. No va a ser como el anterior que bueno, era una línea de 15 minutos y le damos 2 vueltas y ya está. No, este sí es un poco más largo. Uy, ya. Bueno, estoy cordoneando literalmente. Lloran por eso. Abran los pitufos, exactamente, boludo. Bueno, el lag mucho no me ayuda. En fin, una sirena de bombero, tal cual, boludo. Bueno, rapidito el match,
Bien. Bueno, ya tengo el... ¿Cómo les ve? Uy, este aquí. Sí, para un toque. Bueno, acá están las traffic. O líneas que funcionan como traffic. Para. Ahí está. No hacía falta tanto porque, bueno, es un... Dale, flaco. Bueno, lo que les decía, ya el video de mañana lo tengo ya listo. Vamos a estar con Tebas mañana a las 20. Ya le encontré una vuelta roja como para cambiar un poquito la edición. Así que bueno, ya lo tenemos listo el video. Creo que dura unos 20-25 minutos. No es tan largo. Así que bueno, ahí bien prendido para meterle mecha, Estamos acá. Hola Samu, ¿por qué hablan como si tuviesen 2 años? Es que bueno, ¿qué cree que haga? Igual, parece que es el idioma del mapa. Deben hablar algo cercano a ruso porque es un país báltico. La ciudad esta, la localidad esta, como les digo. Así que algo cercano a ruso deben hablar. Por eso no se les entiende una chota, básicamente. El mapa parece Londres. No, nada que ver. No tiene ni un mínimo parentesco con Londres. Ponerle una nueva alumna, no seas garca. El tío Orcha Músico nos pasamos por el orto y les hackeamos su cuenta de YouTube. No, si es una organización, imbécil. No, y la verdad que no, cero ganas de escuchar música. Aparte, ¿vos qué le vas a hackear? Sí, ni sabes, boludo. Vamos con 40 pasajeros. Bien recreada la parada de ómnibus. Sí. Capaz que son las paradas, o sea, capaz que debe estar recreado a escala de la ciudad. Justamente porque Liepāja es una ciudad real. ¿Sí? O sea, por ahí, bueno, muchos mapas del OMSI están hechos en inspiración a algo. No, este mapa es completamente real. Así que... Así como Montevideo. Provincia, yo no sé si sería tan realista. Mapa de provincia. Lo mismo opino con el mapa de la 158. Creo que están más hechos a una inspiración. Porque tan realistas creo que no son. Pero se acerca. Bien. Bueno, cuéntame, ¿qué onda el fin de semana, chicos? ¿Cómo lo pasaron? Piola la bocina, Piola, piola. Hola, Ian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Okay. ¿Qué dices, Samu, amigo? Samu, ¿qué querés que te vuelva a aplicar una sanción? Te estás llamando, me parece, Digo, no sé. Oh, mira el carril. Medio chota la parte esta del mapa, Ahí va.
El mapa es grande, por eso también es pesado, por eso medio que me tira ahí unos tirones. ¿Existe ese modelo de Bondi? El Italbus Tropea 3 Puma de 12 Juan. O sí, sí existe. En la línea 15, como ya he mencionado. Línea 15 Buenos Aires. La única línea que tiene este colectivo. Y está obviamente recreado como es. Bastante laguero el mapa, La puta madre, cada 2 semanas me enfermo y lo único bien es qué sé yo. Ah, para la puta madre, cada 2 semanas me enfermo y lo único bien es qué sé yo, claro, sí, ahí está. Ahí, lo había leído mal. Qué paja, boludo. Una paja enfermarse. Teniendo en cuenta que también hasta al peor del partido es caro enfermarse. No sabes cuánto valen los remedios, ¿no? O cuánto vale costearlos, porque bueno, son caros. Son caros. Bien, sigo leyendo un toque. Voy a llegar a pensar que la 129, si no estoy mal, tiene de 12, pero son 17 y 18 modificados, claro. Pero Puma de 12 únicamente la 15. Y yo creo que muchos no le deben quedar porque estaban renovando a full con Mercedes. Entre 0 kilómetros y usados que parecen literalmente nuevos. Así que mucho no creo que les quede. ¿Vos ya terminaste las vacaciones? No, me queda una semana más. O sea, un receso facultativo, por así decirlo. Me queda esta semana y ya arranco la que sigue. Y voy a tratar de darle al máximo si puedo, obviamente, ¿no? Ahí con videos. Vamos a ir preparando los videos de todo el mes. Y otras cosas así. Nunca viajé en un Puma de la 15. Y ya... Ay, casi me paso de parada por leer el chat. Y ya muchos no le deben quedar. Los renovaron a prácticamente todos. O sea, algunos Tatsa deben quedar. Después, bueno, están los Italbus estos que son también Puma. Y ya... debemos estar ahí nomás también. Ya los rajen, ¿no? Seguimos. Bien. Juan, no sé si sigue existiendo la línea 518 de la provincia de Buenos Aires. Porque esa línea me acuerdo cuando fui con mi viejo a esa línea. Pero no sabía si sigue o ya no está. Sigue. Debe seguir. 518 de qué partido, ¿te acordás? Seguramente la Expreso Esteban Echeverría. La que me acuerdo. Que es X518 y sí, todavía existe. Al tranvías. No, ningún tranvía, excelente. Uy, no sé qué hice. También si no sabías existen tropeas 4 de 12. No son de 12. Son Materfer. También nos tiene al 15. Son Materfer lo que vos decís, Samu. Materfer 11, U1115. Idioma Pitufi. Cuando pasan por Pompeya van directo al depo. Son repiola. Cuando pasan por acá Angosta es repiola.
El giro acá. Bueno. Seguimos. Sí, como que parece que vamos llenos, ¿no? Me parece que sí. ¿Para cuándo Open Rail, maestro? No sé. No tengo nada pensado todavía. Hay tantas cosas que quiero hacer y los tiempos ya no me dan, boludo. Ya no tengo... Ya no puedo ser un pulpo, lamentablemente. ¿Se terminó GTA V? No, GTA V sigue. GTA V sigue. Tengo que ver cuándo voy a reactivar nada más. Lo de que sigue, sigue. Ah, lloran por la vía, lloran porque freno, lloran porque giro, dale. Pitufos de mierda, boludo. Así que los choques no los tengo activados porque si no también llorarían hasta por los choques. Mancho, ¿todavía sigues jugando a GTA V? Sí, lo acabo de decir. Acabo de decir que sí iba a seguir GTA V. Quizás el próximo streaming. No les prometo nada, pero quizás puede ser. Yo les quiero hacer una pregunta al chat presente. ¿Quién de acá tiene el Dead by Daylight? ¿Quiénes de acá lo tienen el Dead by Daylight? En cualquier plataforma, PC, Play 4, Xbox creo que también se puede jugar. Uy, para, no, ni nadie sabe de qué se trata. A ver, lo voy a escribir. Ahí está. Lo pirateé y fue... Si lo pirateas no podés jugar el modo multijugador, Samu. ¿Qué caca es? Bueno, busquen un poco en internet entonces, de última, si no saben. Y bueno, con ya no entender de qué estoy hablando, quiere decir, me da a mí entender que no tiene el juego, así que bueno. No dije nada. Seguimos. Sí, estamos llenos ya. No entra más nadie. Bueno. Hora de revolear. Volvimos a revolear después de cuánto tiempo. ¿De qué se trata? Es un juego de supervivencia. Son 4 supervivientes y un asesino. Hay que arreglar motores y escaparse. Antes que el asesino los mate, obviamente, ¿no? ¿Cómo jugarías a los videojuegos de los años 80, 90 y 2000? Y ahí sigo leyendo. Acá ven. Vení, un paso a nivel en plena avenida. Ah, el infeliz. A 2 por hora va, boludo. A ver. Vos jugaréis a los videojuegos de los años 80, 90 y 2000, digo, porque es más divertido. Los juegos en la consola, jugar al Street Fighter, Mortal Kombat 3.
y Super Mario Bros 3. Sí tengo algunos juegos de esa época. Ya, a ver, me voy a explicar de otra manera. Conozco los títulos, pero no los juego y no los jugaría tampoco. O sea, algún título de Mario sí puede ser, algún Mario Kart de los últimos obviamente, Mario Party también de los últimos también quizás. Y de lo otro la verdad que te lo pongo en duda. Tengo que gastar $50, mi rey. Ayúdame con una monedita, nada. Es que sí, esa es otra cosa, el juego es caro, si no te voy a mentir. Igual, pasaron las ofertas de primavera hace poco. Así que vas a tener que esperar. Pero bueno, lo dejo ahí dando vueltas por las dudas. ¿Se volvió la UCI? Creo que sí, ¿eh? Creo que la UCI se volvió. Ay. Así le meto una. Dale, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya cenaste o no? Sí, ya. Ya comí. Así que 10 puntos para el stream. Sí, se rebugueó la UCI, ¿eh? Acabo de ver que se rebugueó. Qué paja. Lo único online que juego es DLS. Pero es obvio que no me gusta el fútbol. Ah, bueno. Vamos. Continuamos. Bien. ¿Cuáles son las reglas del canal? Hay el Nightbot. Paldies, que ielai dat money. What are you No, shopping? boludo, ¿qué acabo de escuchar, boludo? Ahí en el Nightbot por ahí la suele postear. A ver. Bueno. Por ahí el Nightbot la suele postear. Pero bueno, básicamente... Es tener sentido común en comportarte, boludo. No hay más vuelta que darle. Ya, hacer... Te chatea como si fuera una persona normal. Básicamente, ¿no? Juan, ¿vos jugarías a Sau Game? ¿Qué carajo es eso? Fui lleno, por eso revoleo. Hola, Saikita, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Venimos. Recién vamos por la mitad del trayecto, Porque imagínense lo que va a ser ese tramo, ese recorrido. Voy a dejar pasando la vida. Bien. Vamos a ver. Game es un juego de terror. Hay una persona... Bueno, ya no me gusta nada, aclaro. Game es un juego de terror en donde hay una persona que está atrapada y tienes que completar misiones hasta que te diga qué pasa. Luego rescatas personas atrapadas en un edificio y ahí ves al muñeco malo. Se llama jugar al muñeco, ahí ves lo que pasa al final. Ah, bueno. Es más o menos un juego de estrategia. Bueno, no, la verdad que no. ¿Para qué decirte? Ni lo conozco, así que debería de ver un par de videos. Pero también algún título similar actual, reciente, debe haber. Así que bueno. Por eso mañana me toca la profe más buena que la semana pasada. No sé cómo carajo. Bueno, no quiero pasar. No sé cómo carajo me reconoció y me dijo de Maxi más temprano mañana. Y yo le digo como casi. Si me choca. Bueno. Hay que ser puntual, padre. Ese es el tema. Vamos para acá. Acá no hay tanta gente. Hay que ser puntual en la vida. Padres que you like that money. Déjalo pasar el camión. Mañana arranco con operador de informática. Uy. Bueno, suerte, Carballo. Suerte, A ver, lindo coche, Tucus. Alto Bondi, sí. Lo pidió el amigo Ezequiel Gallegos. Bueno, no está en el streaming. Lo pingué por Discord, parece que tampoco está. Pero bueno, acá estamos. Terminando la nave. Que no es un mal coche, Está piola. Lo único que sigue el juego no está terminado, eso nada más. ¿Tú fuiste a la marcha? ¿Qué marcha? Si te referías por el tema del si te referías por el tema de la fecha, acá no hubo nada que yo sepa, pero tampoco no es algo que me llame realmente la atención. Ya, yo entiendo la fecha, entiendo lo sucedido, lo comprendo, pero bueno, yo gracias a Dios no tengo nada que ver, no tengo familiares que tengan algo que ver con la situación, así que me mantengo en el molde. Por supuesto que respeto el día, obviamente, ¿no? Y bueno. A ver, Juan, ¿usás alguna aplicación para ver tus notas del colegio o te lo dan en la libreta? Nosotros nos lo pasan, bueno, ahora ya cambié, ya estoy en la facultad, o sea, este es mi primer año. Pero en el cursillo las notas nos pasaban por PDF
en el grupo de WhatsApp que tenemos entre nosotros. Y antes sí estaba en una plataforma. Y tenía que acceder a una plataforma para poder ver las notas. Seguimos. Vamos revoleando porque no... Porque estamos llenos. 59 pasajeros es el límite. Bueno, ahora ya hay que parar. Vamos a ver. Ah, bueno. Alguien como que si tuviese... Como que se me pusieron a los pasajeros. Bueno, no sé. Bueno. Lo hice con un modo de OMSI. Exactamente. Igual, hay bastantes pasajeros que quieren bajar, me parece, ¿eh? Ah, sí, es una terminal importante. Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, recién te veo, hija de puta. Recién te veo, ¿vale? Mason Proton Bus, bienvenido. Tengo mala noticia, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Contá. No sube nadie, pero sí baja un montón de gente. Bueno, bajaron 10 pasajeros. Continuamos. Mi hermano se acaba de retirar del Proton Bus. NT, boludo. Proton Bus es una comunidad perdida. Y más por lo que me comentaron ahora, que supuestamente hay una actualización en Android que no permite ver el coso de los mods. Uy. La cordoneo a 2 por hora y lo mismo lloran, boludo. Tremendo. Hola Igna, ¿cómo andás? ¿Todo bien? El mapa puros colectivos eléctricos. En realidad son colectivos a diésel europeos, básicamente, ¿no? Bastante gente acá, ¿eh? Bien. Vamos a ver. Una pregunta, ¿cómo haces para ver el minimapa? En la descripción del streaming tenés algo que se llama Omni Navigation, ¿sí? Es un DLC de pago en Steam. Ese es el DLC que tiene que ver respecto al minimapa, ¿sí? Es un contenido descargable del juego. Bien. Le damos giro.
Ay, para, imbécil, para un toque, para un toque. Que quiero girar. ¿Cómo me tengo que abrir, amigo? Gente desesperada. Seguimos. Che, Concho, ¿jugás al Super Mario 64? No. No, no, no. No lo juego. En el paso. Paliga, trak šoferit! Bueno. Continuamos. Recién estoy empezando a jugar Omsi 2 y estoy viendo cómo hacer para que se parezca lo más a Argentina. Claro, no, este que te digo, el minimapa es un DLC que hay que pagar. Creo que vale unos $10 más o menos, algo así, no me acuerdo la verdad. El Omni Navigation se llama. Hola, Titán. Tienes Peckerman. Bien. Te vi al principio. Volviste. Vamos. Parece el mapa de Crack Condor. No, no, nada que ver. O sea, es muy vegetativo, eso sí. Hay mucha vegetación, pero no hay ningún parentesco con Era Grundor. De juega, me voy a Proton Bus. Nos vemos, espero el próximo directo. Bueno, Mate, nos estamos viendo. Suerte. Hi. Seguimos. Cerramos puertas. Continuamos viaje. Supongo yo que ya debemos estar... Ah, ahí se arregló el Auxi. Bien, bien, bien. El Auxi se arregló. Excelente. Supongo que ya debemos estar cerca de finalizar la ida. Creo yo. Curioso el nombre del mapa, sí, ¿no? Es una localidad báltica. Un hermoso río. Ahí vengo, voy a traer más papel higiénico. Bueno, ok. Malinterpreté eso, mala mía, ¿eh? ¿Hay nadie acá? No. Ah, paró y salió el imbécil este, ¿no? El nido enganchó un pozo encima, tremendo. Ah, no, se ve el cordonier. Pensé que era un pozo. O un bache. Lo mismo, ¿no? Paliga, trak šoferit! Ah, bueno. Aplauso para el mogólico. Tremendo. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a cruzar así, boludo? Dios mío.
Continuamos. El de adelante no me lo puedo sacar más encima, boludo, ¿no? Juan, ¿y sabes algo de Emma? Simulación en marcha. Está en... creo que está en la provincia, acá en Tucumán. Había dicho que se iba de vacaciones. O sea, iba a dejar 4 videos a lo largo del mes y se iba a ir de vacaciones. Creo que está acá en la provincia, la verdad, no te sabría decir. Eso era lo que había anunciado, en teoría. Igual sí subió un video hoy, creo. Así que... después fíjate. Pasate por el canal y ahí vas a ver. Mira el meme que mandaron en Discord. Después. Después lo miro. Paso a nivel acá. Es linda rotonda esta, ¿eh? Bueno. Linda rotonda. Bueno, che, sí, bastante extenso el recorrido el día de la fecha. Hola, Jonathan. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿No tiene chifle? Sí, sí tiene. ¿O no va a tener? Por favor. Sí, sí tiene, tiene. Es lo único que tiene de tuning, no tiene más. No tiene parasol, no tiene nada. O sea, está completamente desnudo este colectivo porque, como ya dije, está descontinuado. Quedó en la nada, como tantos otros mods de Mixture. Pero bueno, también por una buena causa. Lamentablemente hay mucha gente que no respeta nada y bueno, y hace bastante enojar eso, y hace dar bronca ese tema. Así que recontra entendible, por supuesto. Bien. Continuamos. Bien, Jonathan, me alegro, che. Bueno, ya estamos cerquita de finalizar la ida. Ya queda poco. Acuérdense que vamos a tener un breve descanso acá. Supongo yo que unos 15 o 20 minutos. Y vamos a salir con la vuelta.
Y este streaming sí vamos a estar terminando bastante tarde. Seguramente como a la 1 de la mañana vamos a estar terminando. Hoy sí va a ser larga la cosa. Yo quería aprender más temprano, pero bueno, no pude, se me complicó. 15, 20 minutos y... es la mitad de lo que tengo de descanso. Porque el descanso real serían 40. Son 35 por planilla y bueno, voy 6, 7 minutos adelantado, así que... serían como 40 minutos, así que... voy a ser generoso y voy a hacer la mitad nada más. O bueno, podríamos hacer la cuarta parte, en 10 minutos vuelvo. O sea, lo hago de 10 minutos porque la verdad que también es una locura. Porque también el trayecto en sí es largo, así que... y bueno. Pero meterle mecha a la torta. ¿Por qué? Si ya voy recontra adelantado. Ok. Y se está haciendo eterno, no voy a mentir. ¿No has tenido accidente? Tengo los choques desactivados, Jonathan. O sea que solamente puedo traspasar los vehículos. Pero obviamente trato de manejar como si estuviera en la vida real. O sea, lo estoy simulando. Pero bueno, la gente normal también padece de ciertos problemitas, ¿no? Para manejar bien. En el Proton Bus tenés los choques activados, claro, pero bueno, ahí no tengo de otra. Aparte en el Proton Bus es menos probable el tema de los accidentes, pero bueno, ya a esta altura me da lo mismo. Ah, cero ganas de entrar a la plataforma, boludo. Voy a dejar acá. Largo, bastante largo el tema. ¿Cuándo el Neurotrack 2? Pronto. Mapa argentino, pronto.
Ya se viene ahí un viajecito por Seibo, así que ya vamos a estar ahí laburando, ¿no? Y el guiño. Como que no me puso el guiño. Tremendo. Otro evento de camiones. El de este mes ya pasó, lamentablemente no lo pude streamear, así que ya será el mes que viene. Igual, seguramente sí voy a estar haciendo la ruta que esa que se hizo en el convoy, pero bueno, el de este mes yo no lo pude streamear. Por temas personales. Imagínense esta línea en modo jornada, chicos. ¿Cuántas vueltas daríamos? Y suponiendo que el descanso es de 40 minutos. Bueno, ahora es pura ruta, así que... Parece que eso es como una línea interurbana. O metropolitana también, que podemos conocer. Ojalá que la 191 no tenga ni tal Puma. De hecho sí hay. Hay un solo coche. 67 creo que es. Volvió al final, me olvidé que tenía que hacerle tuning en Blender a mi banda. NT. Oh, amigo, largo, Supongo que este es el de adelante. Bueno. Wow, Bueno. Largo el tramo este, y parece que sigue, Estaba piola como para revolear, pero bueno. ¿Qué va a hacer? No sé, la verdad viéndote a vos tranqui y los pitufos lloriqueando me voy en 5 minutos. ¿Qué se le va a hacer, boludo? Yo estoy tranquilo porque bueno, es una relajación obviamente para mí el OMSI. Y bueno, ustedes ahí en el chat que también está bastante tranquilo. Y bueno. Bueno, soy nuevo en este canal, me pone Jonathan, así que bueno, Jonathan, bienvenido. ¿Sí? Acá la familia. Full simulera. Esta línea sí es un relajo de la puta madre, lindo mapa, la verdad.
Ok. ¿Será más largo el mapa de Uruguay? Y la verdad que no sé. Ya te lo pongo en duda. ¿Juan seguir con Proton Bus? Sí, continuamos con Proton Bus. Vamos a volver próximamente con algunos videos. Ahora, en este punto ya la verdad que Proton Bus ya se volvió una comunidad así completamente libre. O sea, todo el mundo hace lo que quiere. Hay gente que ya se hartó. Y bueno, ya todas las cosas están filtradas. Así que para qué, digamos. Así que bueno, ya voy a empezar a bajar un par de cosas ahí. Bueno, con eso haré algunos videitos que por ahí algunos por ahí ustedes me piden. Y ya está, digamos. Pero sí, todavía sigo en el juego. Creo que hay una interferencia en mi casa. No sé por qué se me corta. Igual, en fin, puede ser. Puede ser. No, Juan, te dejo que tengo que dormir. Dale, Maxi, nos estamos viendo. Descansá, mi bro. Ah, por fin, terminal. Esto ya no es ni paja, en efecto. En efecto. Tenía razón, boludo. Esto es una línea metropolitana. Parece que estamos en medio de un bosque, boludo, de un pantano, no sé. Y el Tebas. Sí, mañana tenemos video de Tebas, como ya he mencionado. A las 20 horas voy a estar publicando un videito de Tebas. Bien. Tengo un mapa que quiero que lo pruebes. Se llama Barreiro Fase 2. Y es tremendo, te lo recomiendo. Creo que ya sé cuál es. Es un mapa que anda por ahí dando vueltas. Sí tengo un Barreiros, para serte sincero. Veo que no te estacionas bien. Bueno. Ahora me van a cuestionar cómo estaciono, gente. Ok, tremendo. Se llama simulación. Espero que lo entiendas. Cuanto más rápido lo entiendas, mejor, porque ya sé que sos nuevo. Ya dijiste que ya te leí que sos nuevo. Bueno, mucho bondi por acá, ¿Tienes Discord, Juan? Sí, fíjate ahí en la descripción que está el enlace a mi servidor para que te metas. Ahí está, bueno. Ok. ¿Cómo se pondrían ustedes si yo les tengo que decir que tengo 50 minutos de descanso? Les pregunto en serio. Ahora vamos a ponernos para este lado. Y como que están bugueados los bondis. Bien. Bueno, según el Auxi son 45 minutos de descanso. Obviamente no vamos a hacer los 45. Obviamente no vamos a hacer los 45, no hay chance. Lo que sí podemos hacer es descansar una cuarta parte de eso, que serían unos 11 minutos, ¿sí? Así que bueno, vamos a salir en 10-11 minutitos. A ver, voy a cambiar el cartel porque este colectivo tiende a buguearse, ¿sí? Cuando le cambias el cartel por ahí se buguea. Entonces bueno, vamos a ver si evito que eso suceda.
Vamos a buscar el trayecto de vuelta. Acá está. Bien. Bien, en efecto, se bugueó. Bueno, no pasa nada. Tengo tiempo de sobra para resetear el juego, así que... Vamos a cerrar el programita, hacemos así de vuelta. Y ahí reseteamos juego de vuelta, ¿sí? Así que bueno, gente, como les digo, entonces vamos a descansar 10 minutitos. ¿Sí? Y vamos a hacer el trayecto de vuelta. Ya vieron que lo vieron, ¿eh? Arrancamos el streaming a las 10:10, más o menos. A ver, pará. ¿Cómo era lo que estaba por decir? Ya me perdí. Yo mismo me perdí lo que estaba por decir. Lo que podemos hacer es descansar 10 minutitos. Y bueno, ya se dieron cuenta que literalmente el trayecto de este servicio es de 1 hora. Así que vamos a estar terminando seguramente el stream como a las 1 de la mañana. ¿Sí? Por las dudas les aclaro eso. ¿Mm? Bueno, vamos a estar saliendo y 50, 23:50 con la vuelta. Ahora vamos a dejar cargando el juego, obviamente. Y seguiremos con el stream, ¿sí? Bueno, perfecto, excelente. Lo siento mucho, bro, decirte que no te estacioné bien. No, no pasa nada, te estoy jodiendo. Yo también soy por ahí de hacer ese tipo de joda, ¿eh? Entiendo por ahí que seas un poco nuevo, pero te aviso. ¿Se terminó? ¿Qué onda? No, se bugueó. Ahora lo arreglamos y hacemos el descansito ahí de los 10 minutos. A ver. Así. Lo hacemos así. Y ahí va. Vamos a ver. Ahí estoy volviendo a cargar el juego, chicos. ¿Mm? Bien. Bueno, ahí cargo el juego. No sé si estarán escuchando el sonidito de los... El sonido ambiente de fondo. Está. Bien. Pueden ya entrar a la comunidad. Perfecto. Excelente, 10 puntos.
Bueno, ahí les pongo el juego en pantalla. Saben que me un toque. Hasta eso termino de hacer las configuraciones. Bien, excelente, perfecto. A ver, vamos a configurar rápidamente el otro temita. Excelente. Bueno, ahí está, chicos, entonces. Tramo 13 habíamos dicho, planilla número 2. Bien, excelente. Bueno, vamos al juego entonces, chicos, de vuelta. ¿Sí? Bueno, yo los voy a dejar, obviamente ahora, con el... Poner así, vamos a poner así. ¿Sí? Los voy a dejar ahí con la espera. Vamos a salir en... Ya son y 45, bueno. Vamos a salir en 8 minutitos, ¿sí? Según acá el AUXI, ¿sí? En 8 minutitos vamos a salir con el trayecto de vuelta, muchachos. ¿Bien? Y bueno, vamos a poner... Voy a configurar esto, obviamente, para que los dije ya con el tema de la espera. A ver. Así. Y vamos a hacer esto. A ver. Ahora, hágame un toquecito. Bien. Bueno, lo voy a dejar entonces ahí. Lo voy a dejar con el juego. ¿Mm?
Bueno, mi gente, estamos de regreso nuevamente. ¿Sí? Vamos a volver a activar la camarita. Excelente. De 10 puntos. Y estamos de regreso nuevamente para encarar la vuelta de esta línea. Vamos, chicos, que nos queda más de una hora por delante. Van a ser casi las 12 de la noche. Así que vamos a meterle despacito, con buena letra. Y arrancamos este trayecto, Hola, Nayitus. ¿Qué onda, reina? ¿Todo bien? Labrīt. ¿Qué contás? Bueno, vámonos. ¿No hay nadie? No, excelente. Me voy a dormir, dice. Andate, imbécil. Ahí te quiere. Mentira, yo sí. ¿Qué onda? Se re desconocían, boludo. Se remil desconocían ahí, boludo. Mate, viste que vi que me mandaste algo ahí en Discord, no lo pude leer. O sea, sí te vi que me pusiste mensajes, pero no llegué a leer que me mandaste en Discord, así que después lo veré. Después ya cuando termine el stream lo voy a estar viendo, ¿sí? Yo te Juan, ojalá choques con todo la vida y por haber. Gracias por tu apoyo moral, te quiero mucho, hijo de puta. Anda a dormir. Anda a dormir, que funciona mejor en modo hibernación que en modo suspensión. La ida salió perfecta, así que ¿por qué la vuelta no tendría que salir así? ¿No? Claro, como había hecho yo, pero tío, no. Nos volvemos a Lipaja. Esta línea, por lo que se lee en los carteles, claramente es una línea metropolitana. Así que por eso les digo que es larga. Es larga, larga, larga. Y bueno. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Hay Dolby? No entendí. Nos vamos 100 por hora, Sin miedo al éxito. Bueno, ya hay que ir aflojando, ya tenemos la parada aquí nomás. Ah, ya volví, quise poner. Ah, dale. Y nosotros también volvimos. Nosotros también volvimos activados para este tramo de vuelta. Que vamos a tener como hasta la 1 de la mañana más o menos. Hola Levi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá andamos, volteando un poco. Aprovechando la noche de domingo, bueno, ya lunes, para voltear.
con una cosa rara, algo único, pero bueno. Todo bien, ¿y vos cómo se empieza la semana? La semana se arranca full, todavía tengo una semanita de vacaciones. Bueno, esta semana es una semana cortísima, obviamente, porque es Semana Santa. La semana que viene también. Así que la verdad que 10 puntos, 10 puntos. Mañana tengo que hacer una cosa por la mañana, así que seguramente bien termino el stream, capaz que me vaya a dormir. Pero fuera de todo lo demás, 10 puntos. ¿Vos qué contás? De rato que no te veo. Estoy con un nuevo bus de la Estoy con un nuevo bus, ahí está, se me lengua la traba. Estoy con un nuevo bus de la 159, pero va más lento que una torta del 22. Bueno. La 22 ya no da más, amigo, también. El bus es verde, sí. Porque la línea es verde, la 15 es verde. Full verde. Voy a buscar fotos de la línea 15 ahí en internet y vas a ver. Arranca o no arranca, claro. Tal cual. Tal cual. Que recién caigo que el conductor está re manija, boludo. Ahí para que llegue la parada un poco. Llegamos a los 120 kilómetros. No, ni a gancho. Hasta 102 levanta. Este levanta hasta 102 kilómetros por hora. Frenamos acá. A ver, ahora sí. El conductor, miren, amigo, está re duro, boludo. Mirá cómo está sentado. Está re duro, boludo. Recién lo veo. Dios mío, este juego, con lo que nos sorprende día tras día. Continuamos. Está re duro el chofer ahí, boludo. OMSI siendo OMSI. Episodio Syntax Error. Ya perdí la cuenta, la verdad. Me parece que lo maneja. Bueno. No fuimos de la mano, me parece. Bueno, volvemos a ciudad. No está tomando el volante, es que, bueno, no está también bien hecho en ese sentido el asiento, pero también puede ser bug del OMSI, pues puede ser fallos en los scripts, se llaman. No están bien hechos los scripts, tanto puede ser del juego como puede ser del bondi, ¿no? El colectivo en este caso.
No sé qué hago acá. Estoy en Benavides. Estoy en Benavides, ponía. Sí, estoy yendo para Puente Alsina. Según eres argentino, ¿por qué hablas como uno, eh? ¿Cómo? No entendí. O sea, si te referís si soy argentino, lo soy. O sea, de que soy argentino, 100% argentino. Por si esa era la pregunta. Ah, le cordoneé nada más, la puta que te parió. Loco de mierda. La gente pitufa como llora. Soy 100% argentino, Jonathan, que vos no sos argentino, sos de otro país. Contame un poco. Ya lo sé porque vi tu cosa que eran. Claro, sí, soy 100% argentino. Sangre argentina. Siempre. Por ahí puede ser que hable como una persona neutral, pero bueno, es parte de mí, digamos. O sea, si me pongo a hablar en mi acento, que hay mucha gente que me lo pide, aunque a veces se me escapa, y algunos lo entienden, no hablo con mi acento porque si me pongo a hablar con mi acento, no me van a entender una mierda. Aunque sí hay gente que sí me lo entiende porque por ahí se me escapa. Por ahí se me va. ¿Eh? Y bueno, seguimos viajecito. Escuché unos gritos de los pasajeros. Es que básicamente, bueno, cordoneé y ya se pusieron como histéricos, ¿no? Digo, no sé. Una vez lo tomé de Puente Alsina hasta Fonavi. Los choferes me dijeron que en 2 horas iba a estar en Fonavi. Tardó como 240. Es que bueno, los tramos en Buenos Aires son medio largos. Continuamos viajecito. ¿Te perdiste la diversión, Juan? ¿Qué diversión? ¿De qué me hablas? Bueno, tenemos acá un paso a nivel. Vamos a aplicar los frenos. Excelente. Los míos gritan mucho supuestamente porque voy rápido, supuestamente. Ah, pero ¿qué le puede decir rápido, boludo? 60 por hora, 70, ¿no? Y bueno, mirá, yo voy a 100. Porque este bondi puede levantar 100. Si no, bueno, iría menos. De pasar la parada solo te estoy diciendo estos consejos para que conozcas bien. ¿Qué cosa? Sí, Jonathan, en serio, hay veces que me pones nervioso porque no te entiendo qué es lo que me querés decir. O sea, yo entiendo que seas nuevo acá en el canal, que recién, bueno, puede ser que es tu primer streaming, pero yo a este juego lo juego hace más de 10 años. Este canal realmente está hace mucho tiempo, o sea, está desde 2018, bueno, nada más que, bueno, reseteé porque me hackearon y tuve que volver a empezar de cero, pero hay mucha gente de acá que me conoce hace muchísimos años y sabe cómo manejo. Bien.
Debería tener un ramal semi rápido. Va todo por colectora. Claro. Pero sí, ¿que no tiene un semi rápido los 15? Ah, pero que. Ah, un semi rápido que salga desde del puente Alsina. Claro, ahí es otra cosa. Capaz que sale de otro lado. Por ejemplo, hay un semi rápido que va a Pacheco. Según lo que yo tengo entendido. Es más, no, pondré en duda. Volví a cordonear. Creo que existe un ramal todavía semi rápido que va para Pacheco, pero desconozco obviamente dónde sale. Así que eso sí te pongo en duda. Me gusta este canal, activa la campanita. Gracias, Román. Es que te pasaste una parada. No me pasé ninguna parada. Lo estoy siguiendo con el GPS. Así que todavía no me pasé. No empecé a revolear. Todavía porque no voy lleno. Cuando vaya lleno sí voy a revolear. Seguimos. ¿Podés creer que tenía el directo atrasado? NT, boludo. Puede pasar, puede pasar. A mí también por ahí me pasa ese tipo de cosas. Mira, estoy cordoneando porque el colectivo se me está yendo para la derecha y ahí es cuando empiezan a lloriquear estos pitufos. Voy a decir que son pitufos porque no le entiendo lo que hablan. La gente rusa. Vamos a tirar por acá. La rotonda hermosa. Y me lo llevo puesto. Y vamos. Lo siento, bro, pero es que yo, según no te estás pasando las paradas, yo solo estaba diciendo para que no lo sigas haciendo. Te lo quería decir, lo siento por ponerte nervioso. Es que no te entiendo por ahí. O sea, yo no me pasé ninguna parada todavía. O sea, si vos ves bien, yo estoy siguiendo el GPS. Está ahí arriba de mi cámara, donde tengo ubicada la cámara. Yo estoy siguiendo el GPS. Y si el coso me indica que es parada ahí, tengo que parar ahí. También arriba, en el segundo renglón, me indican cuál es la próxima parada, la distancia a la que me encuentro de esa parada y el horario en el que tengo que estar. Así que no... Por eso te digo, no sé de qué me estás hablando realmente. Todavía no pasé ninguna parada. ¿Y tu canal solamente tienes directos? Vi tu canal y veo que solamente tiene directos. Es que le di mucha pelota al tema del streaming. Pero sí también vamos a hacer videos. Mañana, como ya dije, bueno, mañana no, ya hoy lunes, vamos a tener un video a las 20 horas de otro juego de colectivos. También es un simulador. No es de OMSI, es otro juego. Y lo voy a estar publicando a las 20 horas como ya estuve diciendo, ¿sí? Vamos a tener videos lunes, miércoles y viernes de ahora en adelante, a las 20 horas. Como días fijos. Bien. A ver, Juan, no tengo clases, así que estoy activo todo el día. ¿Eh? ¿Cómo que no tenés clases? ¿Vas a pegar el faltazo? No es bueno de tu parte. Otra vez. Bueno, con este colectivo es muy fácil cordonear.
Ah, creo que ya entendí. O sea, tu queja es que yo estoy haciendo esto, Jonathan, ¿no? O sea, que está la parada ahí, donde la ves, y yo paro así. O sea, como que me paso el cartelito. O sea, es válido porque estoy en la parada. O sea, los pasajeros se pueden acercar. No sé si esa es tu queja o qué le estás mirando vos de raro a la conducción. O sea, porque es real, no te entiendo. Te digo en serio. No estoy jodiendo. Te estoy preguntando dónde está la queja o qué le notas de ver y no sé si no me sabes explicar o yo no te estoy logrando entender. No viene la profe. Ah, mira, voy si orto. Mira, voy si orto. Ok. Bueno, yo tengo esta semana libre y ya la que viene ya otra vez de nuevo al rumbo facultativo, rumbo universitario. Bueno, mira esa cordoneada, ¿eh? 10 puntos. Obviamente si yo acomodo la rueda, sigo cordoneando. Pero bueno, OMSI siendo OMSI, ya dije, ¿eh? Continuamos. No, acá no hay nadie. Va a estar la señora, pero está esperando otro colectivo. Continuamos. DVD. Qué tipo hincha pelota con el DVD. Si me aguantás que termine en 40, 50 minutos, conecto. Pero pará, ¿va a estar en 40, 50 minutos o no? Si vos estás, yo estoy. No me mariconé, ¿no? Si vos estás hasta que yo termine, conectamos, jugamos a Nazi. Preguntale si van a estar los otros. No creo si mañana me levanto a las 7. Ah, NT. Sí, está. Hoy salió uno largo, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¡Ay, timbre! Bueno, no importa. Esa sí me pasé. Esa sí me pasé. Reaccioné tarde. Pero lo mismo se bajaron, así que... Juan pinta unos temas. No, ni a gancho, no hay chance. Deja pasar. Pasa, reina, pasa. No, no hay nada de temas. Les recuerdo que el streaming de las 8 horas que hice está bloqueado, por las dudas. Justamente por esa causa.
Waren jullie normaal Vrouw geweest? zijn wij. Esta gente viene por acá. Porque tengo que cerrar la puerta encima, boludo. Ah, sí. Ah, qué paja, boludo. ¿Cómo apareces en Steam? En Steam como Juancho. Juancho y un puntito. Y de foto tengo un vago que está soltante. Tiene en las manos una AK-47. Si me querés buscar. A ver, de hecho sí puedo abrir el 11, ¿no? Acá. A ver. Sí. Uy. Ahí está. Así, Juancho, un puntito. Y la foto de un chabón con una AK-47. Y ese tema de damas gratis rebloqueado. ¿Y qué va a hacer? Bueno, Jonathan, nos estamos viendo. Espero verte más seguido. Realmente, como te digo, no te entendí qué fue tu queja o qué fue tu cosa que denotaste, así que bueno. Simplemente, más allá de buscar las cosas, yo creo que lo mejor sería que cada uno disfrute la transmisión por su parte, ¿no? Más de encontrarle falencias a lo que es el stream, ¿no? Ahí me llegó Levi. Gracias. Ay, Dios mío. Uy. Paré un poco como el orto. ¿Con cuánto corre esto? ¿Te referías al bondi? ¿Cuánto de velocidad levanta? Eh, 102. 102 por hora. En la primera parte del tramo lo levanté a 102 porque bueno, era pura ruta. Estaba todo despejado. Ahora no lo piso a fondo porque estamos en ciudad, obviamente, ¿no? Si le pisás a fondo, los chinos, los chinos, hijo de puta. Sí, no gritan si les piso a fondo, nada más que si por ahí voy fuerte y hago una maniobra brusca, como un giro brusco, por ejemplo, si se ponen como loquitas los pasajeros. Nada más. Es como un monumento, parece, ¿no? Parece un monumento. Continuamos. Por razón, cuando siempre hago los giros gritan, claro, que si haces un giro, tipo, estás girando una curva 60 por hora,
es como que estás inclinando el colectivo para un costado, digamos, ¿entendés? Entonces por eso por ahí se ponen como histéricos. ¿No? Parece el recorrido de la 213. ¿Línea 53? ¿Te referís? Tenés que girar más o menos así, despacito. A menos de 25 por hora. Para que no se quejen. Volvemos otra vez a ruta. Yo cuente, quería mandar algo a tu MD, pero no me deja el Discord. Es porque tengo deshabilitados los mensajes directos. Mándame una solicitud si podés. O si no, te mando yo un mensaje de última. Y vemos. Mándame una solida, amistad. Yo parece que la vida real se ve que es más rápido los giros, sí. Sí. En efecto. Hasta mañana, descansé, mañana trabajo hasta el miércoles, amigo. Dale, Héctor. Suerte, amigo. Que vaya bien, nos estamos viendo mañana, descansá. A nosotros nos queda creo que media hora todavía. Nos queda todavía un tramo. Uy. Ahí está. Vamos. Ya te mandé. Bueno, dale, después lo miro cuando termine el stream. ¿Vos de dónde la del chico que subió? Es todo muy raro. Primera vez que juego este mapa también, así que... todo muy turbio, muy raro. Bueno, ya estamos casi llenos. 48 pasajeros de 59. Ah, este semáforo justo se puso en rojo. Bueno, vamos bastante más rápido, creo yo, en el tramo este de vuelta. O sea, ya ahora que conocemos la línea, creo que ya estamos como
Bastante más rápidos. Vamos con el viaje. Una vez un pasajero en Proton Bus Simulator se me trabó en las puertas y me reinicié todo. Sí, a mí también me pasó con el Tropea 4 de Nachitus. Que un pasajero se quedaba colgado, no dejaba subir a la gente y bueno, no me quedaba de otra que reseteó todo. O sea que bajara todo el pasajero y bueno, volver a arrancar de cero. Es el único modo con el que me pasó, porque la verdad que no me los probé a todos porque bueno, temas personales. Pero sí me pasó. La ruta de un Uruguay, similar. Bastante similar, ¿eh? Por acá no hay nada. Mi vieja bajó, me escucha y me mata. ¿Por qué te puede escuchar si no estás hablando? O sea, estás escribiendo. O puede ser por el stream. Bueno, aparecieron otra vez las tranvías. Y podés tratar de cosas, de no tocar bocina, porfa. Me como un escobazo así. Un escobazo, qué hijo de... bajarle volumen al stream, bro. De última. Un tranvía, sí, aparecieron los tranvías. Otra vez. No, pasó los gomas ese tranvía. Está por pasar el tranvía. Ah, bueno, re insano lo que acabo de ver. Lo más insano que acabo de ver.
No voy a decir nada, me voy a ahorrar los comentarios. ¡Qué mierda! Mira, compartimos parada junto con el tranvía y el bondi, boludo. Tremendo. Bueno, gente, vamos llenos. Ahora sí. 59, 59. Vamos a empezar a revolear otra vez. Por una misma calle van los tranvías, los autos y los colectivos. ¡Tremendo! Esto es Europa, señores. Oh, you could kill that fucking tractor, Mike. Era obvio. Era obvio porque frené de golpe. Bueno, pasamos de largo acá porque estamos infladísimos. Lástima que en Argentina no tenemos tranvía. No, en efecto no hay. Igual hay servicio de tren y hay servicio de subte, así que para qué, bueno, por lo menos en el caso de los porteños, ¿para qué quieren un tranvía? Mucha tecnología ya. Bien. Hola Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué contás? Pelado, hijo de puta. Queremos tranvía, che. ¡Y! ¡Está potente! $25 los juegos, amigo. Da. Recién, bueno, estamos viendo ahí los tranvías del mapa, pero bueno, ya los perdimos por ahora. Igual ahora ya en la recta final del tramo del recorrido va a volver a aparecer, así que continuamos. Los tranvías del OMSI, Marcel. Estamos en un mapa que también tiene transporte por tranvía, aparte de los colectivos. Así que recién pasamos. Uy, lagazo. Bueno, ya estamos en la recta final, ya queda poquito. Bueno, igual venimos rápido porque estamos revoleando. Vamos muy llenos. No baja nadie todavía. Van a pasar, excelente. ¿Por qué contás, Marce? ¿Todo bien? ¿Qué tal van esos streamings? Y los pasajeros que estén en la parada tienen que esperar el otro colectivo. Exactamente, tienen que esperar el coche de atrás. Lamentablemente es así. Es una realidad que pasa en Argentina. ¿Por qué no puede no pasar en el OMSI? ¿O por qué no puede no pasar en Europa?
Cuando hay mucha demanda y por ahí los servicios como que no alcanzan. Igual en Europa realmente dudo que esto pase porque sí saben controlárselo los europeos en ese sentido. A ver, tiene ahora suena el timbre. Vamos acá en semáforo. Bien, excelente. Continuamos. Paran antes. Ok. Ya falta poco, chicos, ya queda menos, queda menos. Creo que quedan 15 minutos de tramo. 15, 20 minutitos. ¿Ya voy a el timbre? No, el timbre no. Está sonando bien, así que no... No creo que se bugue. Bien, excelente. Cerramos, continuamos. Ahí va los tranvíos, mira. Otro tranvía más acá. Está Mac, sí, está Mac. Anda dando vueltas. Amigo Marce. Anda dando vueltas por acá. Para acá no tengo ni... Ah, acá. Sí, bastantes pasajeros, pero... Lo mismo. Vamos a seguir revoleando, boludo. Digamos. A ver, tranvía. No pasa nada. Que toquen 2 veces el timbre. Ah, no, 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 no. Este timbre... Bueno, como estoy abriendo y cerrando puertas porque el colectivo tiene ese sistema de que, bueno, tiene que andar a puerta cerrada.
No, no hay problema con el timbre. Aparte este timbre no se suele buguear. O sea, este sonidito de timbre no se suele buguear. El otro es. El del stream pasado. Excelente. Buenas. Доброе утро, товарищ водитель. Cuánta gente, amigo. No se le entiende un carajo en serio lo que habla. Tremendo. ¿Qué pasó? Hermoso los lagazos que tira, como persona pesada. Lo más parecido a un tranvía es el tren de la sierra. Dice Mate. ¿Ya terminó la vuelta? ¿Todavía no? Todavía no. Falta poquito, falta poquito. ¿Qué pasó? Maison. Existe el Mercedes-Benz F15 y es la concha de tu hermana. Por los cordeneos. ¿Existe el Mercedes-Benz F1519 climatizado? Con aire. Más vale. ¿Por? No hay nadie. No, excelente. Falta menos gente, Tendrán vías acá. El 1519 climatizado, sí, Maison. No sé, ahora, no sé si quisiste poner articulado. Pusiste climatizado ahí.
Bueno, ya saben, chicos, hoy a las 20 vamos a tener un video de Tebas. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí ya publicado para que lo quiera ver, por supuesto. O F1519 articulado, quisiste poner, Maison. Si es así, te digo que no. No existe F1519 articulado. De adelante, mío. Ah, porque yo vi un video que está climatizado. Ah, climatizado, sí, sí existe, sí existe. Acá también hay 1519 climatizado. ¿Dónde estamos? Estamos ya camino a finalizar el tramo del recorrido. Acá creo que quedan menos de 10 minutos para terminar. Estamos otra vez en la zona de los tranvías. O sea, ya cuando entramos en la zona de tranvías ya es recorrido con tranvía a la par hasta el final del trayecto, así que ya estamos ahí. Estamos a 5 minutos. 5 o 10 minutos. Ahora vuelven un toque, dale. Yo te voy a mandar un mensajito acá. Acá. Ya. No. ¿Cuándo le va a dar al climatizado con aire? ¿Cómo? No entendí. ¿Entendí qué quiso decir? Lo aprovecho, pero... Antes te agradaba el Base Simulator 21, no sé si lo jugaba, pero no mucho. Ahora ya lo dejé de jugar directamente. Ya lo desinstalé, ya no lo tengo más. Porque realmente que lo dejé de jugar y ocupaban bastante espacio, así que no. Estaba el tranvía. Uy, re insano lo que acabo de ver ahí, ¿Cómo se mandó el tranvía? ¿Viste el juego Taxi Life? Se ve bueno que es un simulador. Sí lo vi. En el canal de Marce también lo vi. Se lo ve piola la verdad, pero está caro. O sea, $20. Ya, es plata, chicos. Es plata invertida en un juego, así que... De que lo veo. Y dejar que lo siga viendo nomás. Porque de comprarlo... Nada. Nada por ahora. Ustedes sepan que las cosas que yo pongo en el canal, que también las partes de las donaciones que ustedes den, también salen de mi plata, chicos.
¿Sí? O sea, ustedes colaboran una gran parte, pero también hay otra gran parte que yo pongo de plata mía. Es como un 70-30, 75-25 más o menos. Entonces, bueno, sí, por ahí cuesta un poquito, ¿no? Airbus tiene muy buenos gráficos. Ahora sacaron el DLC de Polonia. Lo peor es que el DLC de Polonia es más chico que el DLC de Francia y vale más caro. No sé por qué. 12 dólares parece una guasada para lo que trae. Es un montón. Está en Steam Verde también el taxi. Y ya tengo episodios con descargar cosas pirateadas. De juegos sobre todo. No material no tanto, pero los juegos ya tuve un par de episodios ahí, así que bueno. No voy a volver a caer en esa. ¿Qué pasó? Y nada, que se me metió un virus. Básicamente, eso pasó. Cuando descargas esas cosas así, todas craqueadas. Uy, textura blanca. Textura blanca, chicos, eso no es nada bueno, ¿Qué habrá fallado? Pone con textura blanca. Estoy llegando literalmente a completar la línea. Que lo que menos quiero es que se buguee ahora el juego, amigo. Estoy viendo mucha textura blanca, Me preocupa. Estamos al borde de terminar la línea. Estamos a 2-3 paradas de terminar la línea y empieza a buguearse el juego. ¿Por qué? Quedan 14 pasajeros. Ahí está, ahí se solucionó. Bien, bien, bien. Menos mal, boludo, menos mal. Qué susto. Debe ser que se cayó el Direct. El Direct 9. Otra cosa, chicos, que bueno, eso es muy propenso a que suceda en el juego. Funciona con un drivers que son muy obsoletos. Ya estamos, acuérdense que ya estamos en el Direct 12 y este juego tiene gráfico de Direct 9. Lo que hace que, bueno, obviamente es un paquete de complemento bastante obsoleto que hace que ocurra este tipo de inconveniente, ¿no? Teniendo en cuenta que este juego ya tiene más de 10 años de antigüedad. Me arrepiento de no haberme comprado el Tebas cuando tuve la oportunidad. ¿Por qué? Es un juegazo el Tebas, nada más que pide mucha computadora. Yo todavía con la compu que tengo no lo puedo llegar a correr al juego sin que se tilde en lo más mínimo. Pero también es porque tiene una pésima optimización siendo un juego que está verde, literalmente. Bueno, chicos, últimas 2 paradas. Ya no hay nadie, pasamos de largo. Ya estamos, muchachos. Vamos a la última. La propia terminal. ¿Ven que les digo que íbamos a llegar con el tranvía? Vamos a dejar pasar acá. A la esquina. Bueno. A ver. No, no hay ninguna cámara que me ayude. Son todos una paranga. Ahí está. Bueno.
Que bajan nuestros pasajeros. Los últimos. Y vamos a dejarlo al colectivo en la dársena. Primero vamos a dejar pasar el tranvía. Bien. Bueno, gente. Ahí estamos. Perfecto. Ahí quedó entonces. Bueno, lo estacioné un poco torcido. No importa. Mi crítico de estacionamiento ya se fue. A menos que ande dando vueltas por ahí el chat. Igual está todo bien, no pasa nada. Está todo bien. Así que bueno, chicos. Ahí quedó entonces. Ahora está 17 verdes cuando pude. Me salía 5.000 más impuestos. Claro, es que sí. Todo se fue al choto. Literalmente. Así que bueno. Cambié porteño, dice. Mirá quién apareció a esta altura del partido. Dale, Maxi, ¿por qué no aparece más temprano, hijo de puta? ¿Qué cuenta Rey? ¿Todo bien? Bueno. Lo dejamos por acá, chicos. Entonces ya son las 1 de la mañana. Mira, qué tarde que se hizo, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Pará, ¿qué iba a hacer? Voy a cerrar todo porque ya... Voy a cerrar el juego porque ya consume. Consume y gasta recursos. Me va a explotar la compu. Bueno. Ahí quedó, chicos, entonces. Listo. Completamos entonces esa solicitud del amigo S. Gallegos. ¿Sí? Ya saben que, bueno, por ahí los que quieren hacer su solicitud y su pedido pueden acceder al formulario. ¿Sí? El formulario por ahí lo debe de andar posteando el bot. Así que todavía está vivo. Yo sé que ese bot está vivo todo el tiempo, pero... No sé. Tiene sus cuestiones, ¿no? Así que voy a... A ver, quiero hacer algo. Así. ¿Por qué no me deja? A ver, para un toque. Bueno, ahí está. Creo que ahí va. Bueno. Listo entonces, chicos. ¿Estacionaste bien? ¿Todo bien? Otro día me pasan. Dale, Maxi, sin drama, sin drama. Bueno. Lo dicho, chicos. Hoy a las 20. Video de Te Vas. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí posteado para que lo vean. Gracias a todos los que estuvieron presentes en la transmisión. Gracias a Minucci ahí por corregir también. Está bien estacionado. Para vos, Jonathan. Tanto que jodía con el estacionamiento. Ahí lo tenés. Bueno, ahí voy, Ezequiel. Ahí voy. Te mandé un mensaje por WhatsApp, hijo de puta. ¿Por qué no lo viste? Pensé que ya te había ido a dormir. Bueno, ahí conecto. Bueno, para el resto nos estamos viendo en los próximos videos. Próximos streamings que estaremos haciendo en el canal. A lo largo de esta semana. Que todavía me queda de vacaciones, chicos. Y así que bueno, los dejo con la música final. Y nos estaremos viendo más adelante, chicos. Cuídense, descansen, duerman bien, los quiero mucho. Y nos estamos viendo próximamente en más cosas. Bye.